Desde 1976, insisto, El Salvador era país pionero en asuntos de geotermia en toda la región centroamericana. La experiencia, el conocimiento, el gran desarrollo de la geotérmica ya lo teníamos y éramos ejemplares en la región. No es que somos ejemplares ahora que vino la inversión de los italianos. Ya El Salvador desde 1976 era un país con experiencia, conocimiento y gran desarrollo de la geotermia. Desde el mismo día en que una vez abierta la licitación, se concedió a Enel el papel de socio estratégico, y esto fue en el año 2002, se comenzaron a producir las irregularidades, las anomalías de las cuales nadie ha querido hablar. Bueno, el presidente de CEL, Leo Samur, contó parte de la historia, pero no la publican por alguna razón. Y quienes salen en defensa de los inversionistas italianos ignoran esa otra parte de la historia que el pueblo es preciso que lo conozca. Personajes en ese tiempo, en el año 2002, de primer rango en el país, se vieron envueltos en actos oscuros que el país todavía no conoce públicamente. No solo el presidente de CEL de ese entonces, don Billy Solbán, sino que toda su junta directiva. Habría que ver quién estaba en representación de la ANEP en ese momento. ¿Y por qué hago referencia a la ANEP? Porque acuérdense que cuando yo envié una modificación a la ley de las instituciones autónomas, la ANEP dijo, se rasgó las vestiduras y dijo que le estábamos dando un tiro de gracia a la Contraloría Social que ejerce la empresa privada a través de sus representantes en las juntas directivas de las autónomas. ¿Y qué hizo el representante de la ANEP de ese entonces? ¿Qué hizo el representante de la ANEP de ese entonces frente a los oscuros actos y a las oscuras decisiones que se tomaron cuando se le concedió a Enel el papel de socio estratégico? ¿Y a qué me refiero? Todos los salvadoreños deberíamos conocer estos actos ilegítimos muy dudosos. El día en que se anunció que Enel era el socio elegido por CEL, se modificó en forma casi secreta el pacto de accionistas. ¿Por qué la Asamblea Legislativa no investiga en estos momentos la manera como se modificó el pacto de accionistas y en qué sentido se modificó el pacto de accionistas? Ahí hubo una oscura e ilegal maniobra que transformó el artículo 6 del pacto de accionistas. Fíjense bien, amigos y amigas, fíjense bien, se estableció que por cada dólar que Enel, que los inversionistas italianos invirtieran en nuevos desarrollos energéticos, la GEO le traspasaría acciones a esta empresa. ¿Cómo se llama eso? Se llama privatización. Se llama privatización. Ese acuerdo fue ilegal. Ese acuerdo jamás estuvo dentro de las disposiciones de la licitación pública internacional. Trasladar acciones de la GEO, que es una empresa propiedad del Estado, de esa forma, significa que de hecho comenzara la privatización de un bien estatal fundamental que solo la Asamblea Legislativa puede autorizar de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. Bueno, la señora ex vicepresidenta, que se rasga las vestiduras sobre este tema, que le ha dicho al presidente de CEL y me ha mandado a decir a mí que cumplamos con el contrato, que le cumplamos a los italianos, no sé cuál es la preocupación de ella realmente. Ella debería tener preocupación por la pérdida del patrimonio nacional que implica esta operación oscura que se hizo en el 2002 bajo la presidencia del señor Francisco Flores. Se hizo sin el conocimiento de la Asamblea Legislativa. Se ocultó una privatización de cientos de millones de dólares en la oscuridad de la noche sin conocimiento de la Asamblea Legislativa y a espaldas de los salvadoreños. En ese entonces yo no recuerdo que la ANEP haya dicho que cómo es posible que se haya modificado ese contrato de accionistas sin que la Asamblea lo autorizara. Yo no recuerdo que lo haya hecho, ni siquiera lo hace en este momento. Y cómo el gobierno anterior y este se rehusaron a cumplir con esos pactos ilegales, lesivos para el Estado salvadoreño, la empresa italiana Enel nos demandó internacionalmente.
Eso tengo que decirlo. Al César lo que es del César. El gobierno anterior del presidente Saca no quiso entregarle las acciones a Enel que se derivan de este pacto oscuro, de este pacto amañado. Tengo entendido que quien presionaba al presidente para que se entregaran estas acciones es la vicepresidenta de ese entonces. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Que es la misma que desde la Asamblea Legislativa hoy nos insiste en que cumplamos con ese pacto, con ese acuerdo, que oscuramente se construyó en una noche muy oscura del año 2002. Ahora veamos una cosa. ¿Qué pasaría si aceptáramos sin continuar nuestra lucha este nuevo fallo internacional? El expresidente Saca no aceptó el fallo de un tribunal en ese entonces y no quiso entregarle el control de la GEO a Enel, tampoco este gobierno. ¿Qué pasaría entonces si aceptáramos sin continuar nuestra lucha este nuevo fallo internacional, como hoy esta mañana en un periódico, en una columna, nos lo está pidiendo un plumífero a sueldo? Que nosotros le traspasemos por supuestas inversiones realizadas por esta empresa italiana, acciones que la empresa italiana está valorando en $13.61 cada una de ellas. Hay algo que no se ha dicho. El problema es que esas acciones valen a precio de mercado $40 cada una. Es decir, Enel pretende que entreguemos acciones a 1/3 de lo que realmente valen. Y quienes nos están pidiendo que lo hagamos, están pidiendo que le entreguemos acciones a Enel, acciones de una empresa propiedad del Estado, a $13.61 cuando realmente valen $40. La empresa italiana valora en $13.61 cada acción, pero el precio de mercado es de $40. ¿De dónde entonces sale este precio que los inversionistas italianos quieren utilizar? De la aplicación de un método que se usó en el arbitraje, aunque el tema nunca formó parte de los asuntos de fondo que se tocaron en esa sede internacional. Vean entonces, amigos y amigas, y para el amigo que nos llamó, los inversionistas italianos quieren recibir acciones a precio contable y no a precio de mercado, lo que es abismalmente diferente. Esto es un poco complicado entenderlo. Pero por supuesto que cuando se reciben acciones a precio contable, lo que se paga por ellas es mucho menor que a precio de mercado. Hay muchos políticos que están levantando sus voces tratando de decirnos que debemos cumplir con lo que anteriormente administradores de la CEL firmaron en un gobierno de arena. Y aquí las cosas hay que decirlas por su nombre. Este contrato se firmó durante la administración del presidente Flores por el presidente de CEL, el señor Billy Solbán. ¿Quiénes son los responsables de que perdamos el control de la geotermia en el país? El presidente Flores y el presidente de CEL con toda su junta directiva, incluyendo el representante de la ANEP. Ahora, ponen a una serie de plumíferos a sueldo, ponen en estos momentos a diputados y diputadas de su partido a decirnos que aceptemos el fallo. Y nos critican lo que gastamos en la defensa del interés del país. Este es otro punto que quiero analizarlo detenidamente. Ya está sentado que se firmó un nuevo pacto de accionistas que modificó el artículo 6 con un claro perjuicio para los intereses del Estado, y cuando hablo del Estado estoy refiriéndome a los intereses del pueblo salvadoreño, porque el Estado no es el gobierno, el Estado es la representación organizada de la sociedad, y por lo tanto, cuando se afecta a los intereses del Estado, se está afectando los intereses del pueblo salvadoreño. Los responsables de afectar los intereses del pueblo salvadoreño tienen nombre y apellido. Esa afectación se dio en tiempos del presidente Flores, cuando el señor Billy Solbán era el presidente de CEL con toda su junta directiva. No pasaron por la Asamblea Legislativa, cuando era la Asamblea Legislativa la única que podía autorizar una concesión o un proceso de privatización o de iniciar un proceso de privatización de la empresa. Pero quiero analizar esto más detenidamente. Dicen que estamos gastando en la defensa del interés del país. Esta última apelación que realizó el Estado salvadoreño y que el fallo fue contrario a nuestros intereses, tal como lo han dado a conocer los medios, en esta última apelación se gastaron $77,000. Así fue lo que informó el presidente CEL, Leo Zamur, el jueves pasado. $77,000 se le pagó a los abogados que estaban defendiendo los intereses del Estado salvadoreño. Vean ustedes, la pérdida del Estado salvadoreño
en el caso de aceptar este fallo y renunciar a luchar por nuestros intereses como nos están pidiendo, sería de $80 millones por año. O sea que nos están pidiendo cuentas de que por qué invertimos $77,000 en abogados para defender el patrimonio de todos los salvadoreños y dejan por alto o pasan por alto que si renunciamos a nuestro derecho como Estado de defender nuestros intereses, perderíamos anualmente $80 millones. Los que fraguaron esta estafa, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, los que fraguaron esta estafa contra el Estado salvadoreño, los responsables de esta enajenación disfrazada del patrimonio nacional, nos dicen ahora que aceptemos el fallo. ¿Hay algún interés aquí en que aceptemos el fallo? Perdonen que lo diga, pero hay algún interés. No creo que tanto el presidente en ese entonces, Francisco Flores, y el presidente de CEL y su junta directiva hayan firmado esta modificación del pacto de accionistas que prácticamente le entrega el control de la geotérmica a los italianos, al inversionista extranjero. No creo que lo hayan firmado ingenuamente. No creo que lo hayan firmado ingenuamente y no creo que ingenuamente la diputada, hoy diputada y antes ex vicepresidenta de la República, que quería que el gobierno del presidente Saca le entregara el control de la geotérmica a los italianos, no creo que no tengan algún interés en que esto ocurra así, a sabiendas de que se afectan los intereses del Estado salvadoreño porque se afecta el patrimonio de todos los salvadoreños. Nos critican que perdemos dinero en luchar por interés nacional y que damos una mala señal a los inversores extranjeros. Perdonen, pero yo voy a trabajar para atraer inversionista extranjero, pero no me voy a dejar timar por ningún inversionista extranjero. Defender el interés nacional, defender el patrimonio del pueblo salvadoreño, no puede ser sinónimo de ahuyentar a los inversionistas extranjeros, a menos que quienes nos critican y quieren que se favorezca a la empresa italiana, como he dicho, tienen algo que ver en este tremendo negocio que lesiona nuestros patrimonios. En lugar de investigar al presidente actual de CEL y a su junta directiva, deberían de investigar a los que nos están presionando para que le entreguemos el control de la geotermia en el país, de la geo, a la empresa italiana. Yo quiero pedirle a nuestros oyentes que lean y escuchen con atención y vean quiénes son los que abogan a favor de la empresa italiana. Ahí encontrarán, como he señalado, a quienes apañan este proceso ilegal amañado, que es el origen de este pleito que ahora nosotros debemos sostener. En privado ha habido empresarios que me han dicho que debería de mandar un mensaje de certeza jurídica y aceptar este fallo. Yo no sé si esa recomendación me la hacen de mala fe, por ingenuidad o porque también tienen intereses. El mismo día que se conoció el fallo dado en París, la ex vicepresidenta de Arena, del gobierno de Arena, que me antecedió, y hoy diputada de Arena, Ana Vilma Escobar, pidió que reconociéramos el fallo que entregaría las acciones que demanda ANEEL. O sea, ella quiere que El Salvador vea dañado su patrimonio, que se oficialice un monopolio privado productor de energía geotérmica, que entreguemos a un capital extranjero, a intereses extranjeros, un bien que construimos con el esfuerzo y la inversión desde los años 60. Yo le pregunto a la señora diputada desde esta tribuna, ¿qué interés persigue usted, señora diputada? ¿Qué interés persigue? ¿Por qué nos pide esto? Y es válido que le haga esa pregunta, ya que yo no tengo la tribuna que tiene usted y que les da impunidad parlamentaria para decir lo que se les venga en gana. Yo le pido a usted que me diga qué interés le mueve a eso. Y a los que escriben y nos dicen, cumplan la sentencia, entréguenle a Enel el control de la geotérmica, les pregunto, ¿qué interés están defendiendo? ¿Qué interés está defendiendo cada uno de estos sectores que nos piden que le entreguemos a la empresa italiana el control de la geo?
registren los nombres, amigos y amigas, de este caso que yo llamaría el gran zarpazo del siglo al interés nacional, la gran estafa. Hay una película, por cierto, que se llama así. Bueno, los actores en el caso de El Salvador son otros. Pero hay otra que se llama La estafa maestra. Bueno, esta es la gran estafa del siglo, al interés nacional, para no usar otras expresiones más fuertes, porque realmente es un gran acto de corrupción que debe ser investigado. Pero también debemos aclarar cuál es la inversión real que ha hecho en él, porque cualquiera puede decir, mire, el presidente está descargando su ira contra quienes están pidiendo que se cumpla la sentencia, pero las sentencias son de obligatorio cumplimiento, sí, pero todavía tenemos una instancia más a la cual acudir. Podemos recurrir a la casación de esa sentencia y mientras tengamos a nuestro favor recursos jurídicos para impedir que la sentencia se cumpla, lo vamos a hacer. Haya lo que haya que gastar, comparado a los 80 millones de dólares anuales que vamos a perder si perdemos el control de la geotermia en el país. Pero veamos cuál es la inversión real que ha hecho en él. En este momento la rentabilidad de la Geo como empresa es enorme. El año 2012 cerró con ganancias de 120 millones de dólares. Vean qué atractivo el pastel. La Geo cerró con ganancias de 120 millones de dólares, suma que es importante para todos los salvadoreños y para las finanzas de la CEL. Hay que tomar en cuenta que de no ser por los ingresos de la Geo, la CEL no podría pagar el subsidio a la energía eléctrica. En estos momentos, la CEL absorbe la totalidad del subsidio. El subsidio que damos para aquellos que consumen hasta 200 kilovatios hora, lo paga la CEL. Y buena parte de los ingresos provienen justamente de las utilidades que obtiene la Geo. Si tuviésemos que aplicar el laudo arbitral en los términos en que se emitió la sentencia, solo este año la empresa italiana Enel se llevaría 65 millones de los 120 millones que se generan. Pero fíjense bien, pónganle atención a estos números que voy a dar. Ojalá que los amigos de la prensa me estén siguiendo. Me refiero a la prensa en general, pues. Los periódicos, los noticieros, las radios, los periódicos digitales. Escuchen bien estos números. La inversión que ha hecho la empresa italiana Enel desde el año 2002, en que entró como socio estratégico, es de 105 millones de dólares. Esa es la inversión que ha hecho. Este año, si aplicamos el laudo arbitral, Enel se llevaría 65 millones de dólares. Significa entonces que toda la inversión que Enel ha hecho desde el año 2002, ya se van a cumplir 11 años de eso, desde que es socia estratégica del gobierno de El Salvador, toda la inversión que Enel ha hecho en 11 años la va a recuperar en solo 2 años. Aquí cabe una pregunta de sentido común: ¿y quién firmó una modificación del contrato de accionistas? ¿Quién firmó este documento en este sentido para que eso sucediera? ¿Quién firmó? ¿Por qué se firmó un contrato que le permite a una empresa en solo 2 años recuperar una inversión que se ha hecho en 11 años? ¿Quién pactó esto? ¿Quién entregó el patrimonio del Estado a cambio de casi nada? A cambio de casi nada. Esas respuestas las deberían de conocer los salvadoreños y eso es lo que le debería de preocupar a los diputados y diputadas que hoy se rasgan las vestiduras. Eso es lo que le debería de preocupar a los empresarios salvadoreños que hoy se rasgan las vestiduras. Si bien dicen los inversionistas italianos que han invertido 105 millones de dólares desde el 2002 y piden que se les entregue, a cambio de eso, un número de acciones que los convertiría en acciones mayoritarios, porque así sería, porque así se estableció que las inversiones que haga en él se capitalizarían, es decir, se transformarían inmediatamente en acciones. Ese fue el pacto que se firmó. Vean ustedes la calidad de esa supuesta inversión, que debe de verificarse. Vean ustedes la calidad de esa supuesta inversión, que no ha logrado aumentar la capacidad generadora de energía eléctrica del país. La verdad es que esa inversión ha ido a parar casi exclusivamente a la unidad número 3 de Berlín, sin ningún éxito.
Los acuerdos y negociaciones con los italianos fueron tan mal conducidas, y no sé si adrede, que si la GEO quiere buscar un préstamo internacional para ampliar un nuevo proyecto geotérmico, tendrá que pedirle el dinero a los italianos como primera opción. Ese dinero tendrá que canjearse con acciones de la GEO y, por lo tanto, mayor participación accionaria de la empresa italiana en la GEO y mayor apertura de los italianos a las ganancias. Por supuesto que el socio mayoritario no solo recibe ganancias, toma las decisiones, y no solo decisiones de inversión, sino que toma la decisión de a qué precio vende la energía que produce. Hoy la decisión la está tomando el Estado a través de la CEL. Amigos y amigas, eso no es justo, eso no se vale. Como dice popularmente un dicho, eso es tener a la GEO como burro amarrado contra tigre suelto. Por eso es que, insisto, el país debe conocer la verdad sobre las negociaciones y acuerdos que se dieron con los inversionistas italianos. Incluso debemos saber si caben responsabilidades penales y civiles frente a semejante negociación. Un hecho cierto y comprobable es que la inversión alegada por los inversionistas italianos no le ha dado ningún valor agregado a la GEO. Ahí quienes nos dicen que respetemos el contrato, que cumplamos la sentencia, que le demos señales de certeza a los inversionistas extranjeros, a renglón seguido vienen y dicen, es que el Estado no ha invertido. ¿Y por qué impiden que los inversionistas extranjeros lo hagan? En la medida, dicen, y ese es uno de los argumentos que aparece hoy en un artículo en el diario de hoy, en la medida en que no se cumpla la sentencia, estamos impidiendo que los inversionistas extranjeros inviertan en la geotérmica. Fíjense bien un dato que deben de tener presente. Enel trajo al país una máquina transformadora de vapor en energía eléctrica que valoraron en ese entonces en 90 millones de dólares. Eso es la mayor parte de las inversiones que alegan. Lo que no se le ha dicho al país es que la máquina estaba defectuosa, porque estaba hecha y era apropiada para los ciclos geotérmicos de Europa que son diferentes a los nuestros. Es cierto. Los italianos aportaron la unidad 3 de Berlín y dijeron que les había costado 90 millones de dólares, casi el 90% de la inversión que se ha hecho en 11 años. El problema es que como era una máquina que no estaba ajustada a los ciclos geotérmicos de nuestro país, sino que a los de Europa, entonces la máquina a los 2 meses falló, colapsó. Esa es la inversión que han hecho. Y vamos a hacer una comparación. La GEO produce 204 megavatios de energía eléctrica. Las 3 unidades que la GEO posee en Aguachapán, que son japonesas de la marca Fujitomo, producen 100 megavatios. Y esas máquinas producen energía desde hace 36 años y nunca han fallado. Nunca han fallado. Son máquinas japonesas que producen energía desde hace 36 años y nunca han fallado. Enel lleva una nueva máquina en Berlín, la famosa unidad 3 en Berlín, valorada en 90 millones de dólares y a los 2 meses esa máquina falla. Y a cambio de eso está pidiendo una importante cantidad de acciones. Vean ustedes, de las 3 unidades que la GEO posee en Aguachapán, que son japonesas, que producen 100 megavatios, esas 3 unidades están trabajando desde hace 36 años y nunca han fallado. La unidad que trajo Enel, que le costó 90 millones de dólares y por lo cual está exigiendo que se capitalice esa inversión, falló a los 2 meses, porque no estaba ajustada a nuestros ciclos energéticos. Entonces, cabe hacerse una pregunta nuevamente, sentido común, una pregunta patriótica. ¿Es justo que le demos esas acciones a Enel a cambio de semejante inversión? ¿Es justo eso? ¿Es moral eso? ¿Es éticamente aceptable eso? ¿Qué fue lo que se firmó y que no conocemos, que estaría permitiendo que le demos acciones a Enel por una inversión que ha hecho de 90 millones de dólares de una máquina que a los 2 meses falló? ¿Qué fue lo que se firmó? ¿Quiénes firmaron semejante adefesio que permite que se consuma
un acto en contra del patrimonio nacional, un acto lesivo contra los intereses del Estado. Yo ante estos hechos le he pedido a un grupo de abogados que estudien los documentos que rodean todas las negociaciones con los inversionistas italianos. Y serán estos especialistas quienes puedan echar luz sobre este acto ilegítimo y podrían llegar incluso a pedir a la Fiscalía General de la República, ahora en manos de un hombre honesto, que establezca si se deben fijar responsabilidades penales hacia el futuro. Hice este pedido a los abogados porque estoy convencido de las anomalías cometidas por exfuncionarios de gobiernos de Arena en contra de un patrimonio estatal esencial para que todos los salvadoreños gocemos del servicio de electricidad y nos acerquemos al progreso. Al pueblo hay que decirle la verdad. Le duela a quien le duela. Toque los intereses que toque. Y yo como presidente de la República no puedo hacer tampoco el ojo pacho legitimando actuaciones visiblemente ilegales y dañinas para el Estado salvadoreño. Por eso vamos a continuar nuestra lucha